Hola, ¿qué tal? Un saludo y bendiciones. Bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, hoy comienzo este segundo video que, como muchos de ustedes saben, le he puesto verdades bíblicas, y el propósito de estas enseñanzas de verdades bíblicas es para no solamente conocer de lo que dice la palabra, sino que vayamos en nuestra vida viendo qué nos habla el Señor y cómo quiere llevarnos y transformarnos por medio de su palabra, por medio de Cristo Jesús, para que edifiquemos sobre la roca. Hoy, como les decía, estoy comenzando el segundo video de verdades bíblicas, comenzando en el libro de Génesis. Y el tema de hoy, que es el número 2, dice tierra desordenada y vacía. Quisiera orar primeramente ante ti, Jesús, pidiéndote que tu enseñanza, lo que proviene de ti a través de esta palabra, toque nuestros corazones y podamos ver lo que quieres operar en nuestras vidas. Yo te pido por mi persona y por cada uno de aquellos que han de ver estos videos, para que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que estás aquí. Y gracias, Padre Celestial, porque sé que a través de la sangre de Cristo puedo dirigirme a ti por medio de su gracia, por medio de su sacrificio, por medio de su misericordia. Amén y amén. Bueno, yo les invito a abrir la Biblia, perdón, allí en Génesis capítulo 1, versículo 2, y dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el estudio pasado aprendimos que Dios es creador, el creador de todo, que es Padre de espíritus, que en este cuerpo, en todo cuerpo humano, adentro de nosotros, lo que nos mueve es lo que somos espíritu. Y también aprendimos que todo lo que Dios hizo desde el principio, que todo en lo absoluto, todo tiene un comienzo, Dios lo hizo, y Dios lo hizo perfectamente. Dios lo hizo a la perfección. Y hoy veremos algo que nos interesa mucho a la humanidad, ¿sí? Porque en la Biblia dice, lo que acabamos de leer, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí continúa el versículo, pero dice, y la tierra. Es decir, que Dios se tomó el tiempo e hizo énfasis para referirse a la tierra, no solamente a la tierra como globo, sino a la tierra que es toda la humanidad, y en este caso a cada individuo. Amén. Dice, y la tierra, en esa porción de la Biblia dice, y la tierra. La tierra nos habla en figura. Podemos tomar a la tierra como figura, y nos habla de nuestro ser, de nuestra persona. Cuando hablemos de la tierra, bien sabemos que nosotros fuimos tomados del polvo
¿sí? Y fuimos hechos de la tierra, pero eso lo hablaremos ya más ampliamente después, ya que estamos hablando generalidades. Y cuando nos habla de la tierra, nosotros que somos tierra, ese territorio, este cuerpo, recordemos que se está refiriendo a nuestro ser, y recordemos que nuestro ser, dentro de nuestro ser está lo que somos, un espíritu, somos espíritu, y tenemos ahí dentro de ese espíritu un alma. Somos cuerpo, alma y espíritu. También, perdón, en la Biblia nos habla de tinieblas, y tinieblas nos habla de un ser. Las tinieblas nos hablan de un ejército caído, y las tinieblas nos hablan también de lo que es el pecado, todo aquello que Dios dice que no hagamos conforme a sus estatutos, principios, ordenanzas, leyes, y al hacer lo que Dios dice que no hagamos, eso es pecado. También en la Biblia, en este versículo habla de lo que es abismo, y ese abismo, la faz del abismo, nos está hablando de lo profundo. Allí en esa tierra, en lo profundo, ¿sí?, estaban las tinieblas. Y el abismo o lo profundo también nos habla del fondo. Imagínese usted el fondo del mar, pero ahora quítele el mar, quitémosle el agua, y queda como un cañón, ¿sí? Allá en lo profundo, allá en ese abismo, ¿sí? Ese es el fondo, el abismo. También imaginemos a nosotros como seres humanos, lo profundo de nosotros, lo más profundo de nosotros. Allá, perdón, adentro está nuestro corazón. Y la Biblia también habla de aguas, y el agua es un elemento que Dios usa. En este caso hablaremos después, más adelante, cómo lo usó Dios para hacer un juicio. Amén. Pues vamos a entrar en el desarrollo. Quiero avanzar rápido porque quiero que quede este video claro para que usted lo vea las veces necesarias y sea bendecido por medio de la palabra. Esta tierra en ese tiempo tenía un ecosistema. En ese tiempo pasado tenía un ecosistema mineral, y en ese ecosistema mineral había oro, había plata, había piedras preciosas, como diamantes, como rubíes, como zafiros. Y ahí está esa tierra de ese tiempo, con un ecosistema, le recuerdo, un ecosistema mineral. Y en esa tierra con un ecosistema mineral había habitantes, había seres, llamémosle así. Pero vamos a hablar de uno en especial, digamos, dentro de que había seres, vamos a hablar de un ser, ¿sí? Y quiero leerle para que usted me entienda de qué ser vamos a hablar. Y esto lo voy a leer yo en Ezequiel 28:12. Dice Ezequiel 28:12, dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Recordemos que esta es una profecía, y aquí se nos revela acerca de este ser. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se está refiriendo a ese ser, y este ser dice que era el sello de la perfección. Aquí nos está dando a entender que ese ser fue, digámosle así, el primer ser, el querubín que Dios hizo. Y lo hizo hermoso, lo hizo bello, lo formó,
Y ahí está. Y al decir que dice que era el sello de la perfección, era con lo que Dios, perdón, estaba reproduciendo todo ser. Llámesele querubines, llámesele ángeles, espíritus, una infinidad de seres y con rangos diferentes. Recordemos que cada rango lleva una responsabilidad. Y él tenía un rango muy grande, este ser. Continuó en Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y unice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí vemos que hay un ser creado del cual estamos hablando. Y hablamos de este querubín protector que era un embajador en esa tierra. Era responsable de una creación. Y Dios lo puso para cuidar. ¿Y qué es lo que iba a cuidar? Iba a cuidar lo de Dios. Iba a representar lo de Dios. Estaba encargado de que lo de Dios permaneciera, estuviera ahí, guardar, transmitir, fomentar las leyes, los preceptos, los estatutos, todo lo bueno y maravilloso de Dios y lo que es Dios. Continuamos en el 14, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas, ¿sí? ¿Te fijas cómo dice, o se fijan cómo dice, tú querubín grande, protector? Entonces él tenía una tarea, tenía un encargo, tenía un puesto de protegerlo de Dios, de ver situaciones y llevar todo a la línea de Dios, ¿sí? Era encargado de mantener en la creación y en los seres lo de Dios, su palabra, les repito, sus estatutos, sus principios, sus leyes, sus ordenanzas. Pero lamentablemente para él falló. Él falló y vamos a ver adelante cómo falló. En el 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Se acuerda que le dije que Dios todo lo que hace, lo hace perfecto? Pero este ser decidió dejar esa perfección. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se halló en él maldad. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a sacarlo de Dios? ¿Qué es lo que ha venido a quitar esa perfección? ¿Qué es la imperfección de la creación? ¿Cómo fue impactado el universo en sí todo? Por medio de la maldad. La maldad vino a ocasionar algo que vamos a ir viendo aquí adelante. Este ser empezó a vaciar, sí, porque se encontró maldad, y si era alguien que tenía que guardar, salvaguardar algo, resguardar algo en las manos de los demás y ver que todo lo que tenía él y los demás se manteniera en un orden. Dice que empezó a vaciar, empezó a saquear, empezó a robar, porque esa es su naturaleza, a robar la gloria de Dios, a matar en esa creación con sus mentiras, porque dice la palabra de Dios que Él miente desde el principio, a destruir lo de Dios, a destruir esos seres, los engañó.
Y por el engaño, ahí está las consecuencias que vamos a ver adelante, para no detenerme. Empezó a vaciar, a hacer nulo, ¿sí? Nulo lo de Dios. Empezó a decir, esto no es así, a nulificar. Yo venía recordando, o más bien el Señor me permitió cómo poner un ejemplo acerca de esta palabra nulo. Yo a usted le puedo dar un cheque. Yo a usted le puedo dar un cheque donde diga mi nombre, mi firma, un cheque válido, con fondos en el banco de 30 millones de dólares, y ahí está el cheque, y yo se lo doy a usted. Y usted tiene ese cheque. Y usted lo puede ir a cambiar a cualquier banco, porque tiene fondos, porque es legal, porque es dinero bien habido, porque tiene todo para que usted lo cambie. Pero usted a ese cheque, con su lápiz, usted le pone la palabra nulo, ¿sí? No válido o inválido, ya no lo puede cambiar. Porque usted accionó en nulificar ese cheque. Es lo que hizo él. Empezó a anular lo de Dios, empezó a que los seres que él tenía a cargo, la creación que él tenía a cargo, empezó a hacer cosas para anular lo de Dios, para anular la verdad. Porque recuerde que de la verdad, la verdad es desde el principio, dice su palabra. La verdad es desde el principio. Y él empezó a hacer nulo, empezó a engañar, empezó a desordenar, a poner las cosas en desorden a esa creación. Vamos a leer nuevamente Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 2, que ya leímos anteriormente, lo vamos a leer nuevamente. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y la tierra, ¿cuál tierra? Esa tierra vegetal, esa tierra donde estaba este querubín protector, encargado de seres, ¿sí? Y empezó a desordenar. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Para cuando fue escrita esta palabra, ya sabemos, perdón, ya sabemos que Dios hizo y lo hizo todo perfecto. Aún a él mismo, a este querubín, ya leímos que lo hizo perfecto. Pero se encontró maldad y por la maldad empezó a desordenar y a vaciar. O sea que la maldad desordena y vacía de dentro de toda creación la verdad. Y se empieza a entrar en una condición de engaño, en una condición de mentira, en no creer lo de Dios, en estar confundido, en no tener la verdad, empezar a opinar cosas humanamente o cosas de engaño que no van con la verdad. Eso es lo que hace la maldad. Continúo. Entonces él empezó a contratar, a reclutar, a engañar. Él empezó a toda esa creación. Recuerda que le dije que desde el principio Dios creó todo. Y en lo espiritual, claro, ha venido procesos de la tierra, de árboles, estrellas y demás. Hay un proceso, sí. Pero antes de muchas cosas, dice la palabra, que Dios creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines, espíritus, ¿sí? Ahí nos creó el mundo espiritual. Ahí nos creó a todos. Y ahí en ese momento que estamos hablando, dice que comenzó a contratar, a reclutar, a engañar, a reclutar a través del engaño, de las mentiras, quitándolo de Dios, metiendo duda, metiendo engaño. Vamos a leerlo para que usted me entienda. Estoy leyendo
Ezequiel 28, Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 16 es el que voy a leer. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ¿sí? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea que empezó a contratar y a contratar y empezó a contratar, a engañar. ¿Sí? Vamos a leer el 17. Dice, se enalteció tu corazón. ¿Se fija cómo el problema está en el corazón? En tu corazón, en mi corazón, en el corazón de toda la creación, de todo ser, espíritu. Ahí hay, o sea, tenemos vida, tenemos conciencia. Dios no nos hizo títeres. Dios nos dio una conciencia, nos dio un libre albedrío, una esencia, una vida. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, quiero detenerme un poquito aquí. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Recordemos que este ser quiso llegar a derrocar lo de Dios y a Dios. Y empezó a contratar, a meter duda, ¿sí? Y empezó a hacer contrataciones. No me quiero detener para continuar. En el 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. O sea que este ser empezó a contratar a todo ser, ¿sí? Dentro y fuera de esa tierra, en todo el ámbito universal, ¿sí? En esa tierra empezó a contratar a todo ser, a ángeles, arcángeles, querubines, serafines y espíritus. Empezó a desordenar, a vaciar lo de Dios. Y sabemos que una tercera parte de ángeles le hizo caso, con diferentes rangos, ¿sí? Pero ahí también estábamos tú y yo, porque ese es el mensaje de hoy, que tú y yo estábamos ahí, como espíritus. ¿Qué es desordenar? Desordenar es crear un caos, confusión, basura, soledad. Esos son uno de los sinónimos de desordenar. Sacar algo de orden es desordenar. Poner las vidas en caos, meter a los seres, a la creación, confusión acerca de Dios, meter basura, ¿sí? Porque hoy en día la basura se mete por todos lados, celulares, televisiones, el amigo, lo que dice la amiga. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque quedamos que íbamos a ir tocando cosas generales, pero es importante que toquemos un poquito para avanzar. Entonces, basura, soledad. ¿Cuánta gente no está sintiendo soledad? Y esa soledad es por causa de que hay un desorden, que nos han sacado lo de Dios, que nos afectaron. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo vamos a ver. Vaciar. Vaciar es vacante, nulo. La palabra void, que quiere decir invalidar. Vaciar, ya sabemos que vaciar, acabo de leer los dos sinónimos, es vacante. ¿Sí? Un hotel que está sin seres es vacante. Estaba sacando, estaba vaciando lo de Dios. Lo hizo nulo, lo invalidó.
Es decir, metió oscuridad, tinieblas, lo oscuro, da figura de que les quitó la vista de la verdad, los cegó. A mí me ha pasado y lo quiero comentar así muy rápidamente. Muchas de las veces hablamos de cualquier tema y a veces nos damos cuenta y vemos cómo hay personas, cómo un grupo de personas, especialmente para lo de Dios, pero estoy hablando en general, está cerrada en esa idea y vemos cómo esa idea, eso está erróneo y esas personas se encierran. Yo pongo un ejemplo que lo he comentado con mis sobrinos mucho. Si yo construyo un cuarto y en ese cuarto le pongo su cimiento, le pongo 4 paredes, no le pongo puerta, no le pongo ventana, le pongo techo, no le pongo luz, no le pongo electricidad y me quedo adentro, voy a estar adentro encerrado, obscuro. Así es una mente cerrada. Así es lo que estaba haciendo este enemigo y lo que está haciendo. Una mente cerrada. Y cuando abrimos una puerta, cuando abrimos la puerta o cuando le hacemos la puerta, entonces entra luz y vemos hacia afuera y dejamos de estar cerrados porque vemos luz, vemos con claridad la realidad, no estamos encerrados. Pero quiero avanzar. Metió oscuridad, les decía, metió tinieblas, quitó la vista de la verdad, los dejó a lo que llamamos cerrado o encerrado en su mundo. Como hay un dicho que se dice mucho entre los latinos, no entiende de razones. Eso es lo que hace las tinieblas, eso es lo que hace la mentira y el engaño. No se entiende de razones. Ya voy a concluir. Ya voy a concluir. Gloria a Dios. Allí en ese evento nosotros siendo espíritus con un rango muy inferior, en esa contratación fuimos afectados. Algo decidimos e hicimos. Y ahorita lo vamos a ver por la palabra, no porque yo lo esté diciendo. Usted tiene la responsabilidad de anotar y verificar los versículos que yo le doy y lo que yo le estoy compartiendo para ir a la verdad. Amén. La humanidad de ese tiempo, llamemos así, esa creación pereció. Después vamos a hablar más adelante, si es que lo permite Dios, hablar de ese punto en específico. Pero bueno, en lo que respecta a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo rango mayor que le falló, fue condenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenían un conocimiento. Este querubín sabía secretos de Dios y conforme estaban rangos a la par o rangos inferiores, hasta cierto nivel, los que se rebelaron fueron condenados. Y ahí están los espíritus inmundos, ahí están los demonios, ahí está todo lo caído. Porque ya tenían un rango, pero nosotros como espíritus, perdón, al haber sido afectados, y lo vamos a ver con la palabra, Dios nos da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad. Vea la misericordia de Dios en la palabra. Génesis 1:2 voy a repetir, lo voy a volver a repetir. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esa tierra estaba todo lleno de aguas. Había habido un juicio y estaba ahí viendo ese juicio, viendo el resultado, ¿sí? Estaba Dios ahí en todo el universo. Las aguas o el elemento de las aguas fue un juicio. Como les decía, ya lo hablaremos después. Y de un diluvio un primer diluvio universal. A ver si lo tocamos después. Pero ahí dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aquí vamos a ver cómo, siendo espíritus, lo que le acabo de decir es verdad.
Y no porque lo diga yo, lo vamos a leer en la palabra. Y por fallar nos da una oportunidad como espíritus mandándonos a la tierra, a esta tierra, ahora hoy en tiempo, no a aquella, porque la tierra ha pasado, ha avanzado las décadas, los siglos, la misma tierra, todo. Nos ha mandado a esta tierra en o con un cuerpo. Un espíritu, que somos espíritu, nos da un alma y nos da un cuerpo, un traje, llamémosle así, una pijama, para poder estar aquí y optar, tomar decisiones en Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 3:23. Ya voy a concluir, de verdad, ya voy a concluir. Estoy muy cerca de concluir, espero que este mensaje sea de bendición a su vida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y todos somos todos, niño, joven, desde que nacimos, todo ser humano, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ser quitado de un lugar si no ha estado en un lugar. Y si fuimos destituidos de la gloria de Dios, es porque nos quitaron de la gloria de Dios por lo ya hablado. Pero se lo vuelvo a repetir. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, o lo voy a leer más correctamente, ya que estoy con el privilegio y la responsabilidad de enseñarle, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición en la cual estamos o se está desde el momento en que nacemos. Una condición de pecado, destituidos, una comunión con Dios nula. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el Espíritu Santo quien se mueve fuera de nosotros, estando que Dios no podemos llegar a Dios porque está nulo. Y estamos aquí en esta tierra y no podemos hablar con Dios. No podemos hacer nada porque hay pecado. Nada podemos hacer. Pero en esa condición, conforme vamos niños, vamos creciendo y empezamos a tener una edad de decidir, conciencia, y empezamos a ver de lo que es el mundo y lo que es nuestra vida, ahí es el Espíritu Santo quien se mueve fuera de nosotros, fuera, en esa vida de caos, en esa vida de desorden y nula. Y se mueve hablándonos, invitándonos a través de la palabra, inquietándonos en pensamientos de lo de Dios. Y aunque estamos ahí, que no creemos, que no sabemos, que no conocemos, ahí en ese caos, en esa vida, Él está convenciéndonos de pecado, de muchas cosas, está hablándonos. Es el Espíritu Santo quien se mueve fuera de nosotros en esa vida de caos, desorden y una vida nula para ordenar, para validar, para llenar, para perdonar y reconciliarnos con Dios. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie valida nuestra vida para con Dios más que Jesús. Nadie ordena nuestra vida para con Dios más que Jesús. Nadie aboga, nadie sana, nadie perdona, nadie puede hacer nada por nosotros, llámese quien se llame, sea como estemos tan graves, de lo que sea, nadie más que solo una persona tiene el poder a través de su perdón, a través de su sacrificio, que es Jesús. Lo vuelvo a repetir, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay una manera, no nomás es de creer y que Jesús, no. Hay una manera que nos dice la Biblia, no lo digo yo. Una manera de empezar a validar lo de Dios, de empezar a entrar por esa puerta, por ese camino, por esa verdad o en esa verdad, en esa vida que es Jesucristo, la vida eterna.
Hay una manera que nos dice la Biblia, que nos dice el mismo Dios a toda creación. Dios no hace acepción de personas, no importa la condición, no importa qué tan encerrado o cerrado esté hasta el mismo ateo. Dios nos dice en Romanos 10, 8, 10, 9 y 10, 10 una cosa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estar bien delante de Dios? ¿Cómo empezar a ser restaurados? ¿Cómo empezar a ser perdonados? ¿Cómo reconciliar con Dios? Romanos 10, 8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver cuál es la palabra de fe que se predica, porque ya bien lo leímos, que cercana de nuestra boca está la palabra, cercana en el corazón y en la boca. Ahí está, como cuando se dice, aquí lo tengo en la punta de la lengua, ahí, pero no basta. Dice el 9, que si confesar es declarar, exteriorizar, hablar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué vas a confesar? Que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el único que te puede ordenar, que Jesucristo es el único que te puede validar, que Jesucristo y su sangre y su sacrificio tiene poder para limpiarte, para perdonarte, para restaurarte, para darte salvación y vida eterna, para regresar con el Padre, para empezar a hablar con el Padre, para tener una vida limpia y que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestra vida. De otra manera, seguimos nulos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De verdad, quisiera orar y quisiera decirte, Padre, ya que me has perdonado, vengo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias a ti, Cristo, dándote gracias a ti, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que aquellos que quieren reconciliar, vean tu gracia, tu misericordia, que tú tienes orden para volver a aquello por lo cual fuimos salvados, Señor. Aquellos que no te conocen, que tal vez están encerrados en una situación, no lo sé, Señor, pero que tú los vas a inquietar o los has estado inquietando. En tu misericordia, Señor, que puedan abrir esa boca y confesarte, hacer esa confesión de fe, que empiezan a hablar de sus labios, exteriorizar, ponerse a cuentas, declarar quiénes somos, Señor, venir ante ti y decir, perdóname, límpiame. Y te invito a mi vida, a gobernar, a que valides todo lo que me han robado, a que tenga yo de tu Espíritu Santo para ir en este camino de verdad que es tu Hijo amado, Padre Celestial. Yo te doy gracias por todo aquel que vea este video, Señor, sé que tú lo vas a tocar, sé que tú tocas las almas y sé que tú a tu momento vas a permitir. De hecho, dice tu palabra en Juan 3:16, porque de tal manera nos amaste, Padre Celestial, que nos diste a tu único Hijo, que dejaste tu deidad y tomaste un cuerpo para dar salvación y vida eterna, para que todo aquel que en Él crea, dice tu palabra, no se pierda, para que todo aquel que confiese, que te invite a su vida, que tome ese perdón, Señor, para nulificar en la cruz. Dice tu palabra que en la cruz tú nulificaste el pecado, esa condena, esa carta donde nos hacía pecadores, y tú nos das ese perdón, Señor, por medio de tu sacrificio. En tu persona solamente, Señor, hay ese perdón, esa abogacía, esa intercesión,
ese poder de traer llenura y orden a nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Maranata.